A lo largo del archipiélago filipino, el tiempo ha dado lugar a uno de los mayores experimentos de la evolución. Separadas por el mar durante millones de años, cada isla se convirtió en un mundo aislado donde la vida evolucionó de formas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Desde las antiguas selvas tropicales que cubren las laderas de las montañas, hasta los humedales costeros y los estuarios fluviales, innumerables especies endémicas han encontrado su lugar dentro de este frágil ecosistema. Pero cuando cae la noche, ese equilibrio se rige por una única regla. Solo los mejor adaptados pueden sobrevivir. Con más de 7.600 islas, Filipinas es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Sus selvas tropicales albergan más de 52.000 especies, entre ellas miles de especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Millones de años de aislamiento por el mar transformaron cada isla en un mundo en sí mismo, donde la evolución dio lugar a criaturas extrañas y extraordinarias. Pero a medida que el sol desaparece lentamente tras el dosel del bosque, la selva tropical comienza a cambiar. La luz del día pertenece a las criaturas que se alimentan bajo el sol, pero cuando cae la oscuridad, el control pasa a manos de aquellos que pueden ver en la noche. El tarcero filipino es uno de los primates más pequeños de la Tierra. Con un peso de solo entre 100 y 150 gramos. Su diminuto cuerpo está perfectamente adaptado a la vida nocturna. Sus enormes ojos, casi del mismo tamaño que su cerebro, captan cada tenue rayo de luz que se filtra a través del dosel del bosque. Como son demasiado grandes para moverse dentro de sus órbitas, el tarcero se vale de su cuello flexible, que le permite girar la cabeza casi 180 grados, observando cada movimiento sin revelar su posición. Pero su visión es solo una parte de su ventaja. Sus largas patas traseras funcionan como resortes biológicos, impulsando su cuerpo varias veces su propia longitud en un solo salto. Las yemas de los dedos, acolchadas y con un agarre poderoso, le permiten mantener el equilibrio en ramas delgadas y atrapar a su presa en el instante en que entra en contacto con ella. Entonces, el silencio se rompe de repente.
Un grillo del bosque comienza a llamar a su pareja desde una hoja más adelante. Las orejas del tarcero localizan el sonido al instante. Sus ojos se fijan en el objetivo. Cada músculo de su cuerpo se tensa como un resorte comprimido al límite. En un abrir y cerrar de ojos, se lanza desde la rama. Para cuando aterriza en la rama de enfrente, el grillo ya está atrapado entre las diminutas manos del depredador. Pero esta caza no es solo para alimentarse. En una rama cercana, un joven tarcero observa en silencio cada salto que da su madre. Desde el momento en que nace, tiene fuerza suficiente para aferrarse a las ramas, pero sigue dependiendo por completo de su madre para alimentarse. Cada noche, la madre debe capturar insectos equivalentes a aproximadamente el 10% de su peso corporal, al tiempo que lleva comida a su cría en pleno crecimiento. Mientras espera, el joven tarcero estudia cada movimiento que hace su madre. Cada aterrizaje, cada golpe fallido se convierte en una de sus primeras lecciones sobre el arte de sobrevivir a la noche. Unas 10 semanas después del nacimiento, la protección de su madre llegará a su fin. A partir de entonces, cada caza nocturna se convertirá en una auténtica prueba de supervivencia. Pero el tarcero no es la única madre que comienza su viaje en lo alto del dosel de la selva tropical filipina. A medida que la oscuridad envuelve el bosque, un colugo filipino abandona silenciosamente el tronco del árbol. Una delgada membrana que se extiende desde su cuello hasta la punta de la cola le permite planear casi 100 metros con un solo salto, cruzando sin esfuerzo los huecos entre los imponentes árboles dipterocarpáceos en busca de hojas jóvenes, brotes y flores. Aferrada con fuerza a su madre, se encuentra una cría de apenas unas semanas de vida. Durante sus primeros meses de vida, casi nunca se aleja de su lado. Cada planeo no solo es un viaje en busca de alimento, sino también su primera lección sobre cómo sobrevivir en el laberinto del dosel de la selva tropical. A lo largo de la noche, madre e hijo se desplazan en silencio de árbol en árbol. Pero, a medida que amanece lentamente, los espacios abiertos entre las copas de los árboles se convierten en el lugar más peligroso de todos. En el húmedo suelo del bosque de la isla de Luzón,
una gigantesca flor endémica, la Rafflesia philippensis, comienza a florecer lentamente. Esta extraña planta parásita carece de hojas, raíces y tallo. De un color carmesí intenso, como la sangre fresca. Su flor desprende el inconfundible olor a carne en descomposición, un olor que los humanos evitan, pero que atrae a miles de moscas y escarabajos carroñeros, que polinizan la flor. Un águila filipina se desliza por el aire, atrapado entre sus garras, tan afiladas como ganchos de acero. Hay un colugo, recién capturado durante una caza entre el dosel del antiguo bosque. El águila filipina, Pithecophaga jefferi, es una de las aves rapaces más grandes y raras de la Tierra. Sus ojos pueden detectar el más mínimo movimiento desde distancias considerables, mientras que sus poderosas garras, provistas de afiladas uñas curvadas, son lo suficientemente fuertes como para someter a animales arborícolas como monos, colugos e incluso serpientes de gran tamaño. A diferencia de la mayoría de las aves rapaces, el águila filipina suele criar solo un polluelo cada temporada de cría. Por ello, cada vuelo de caza reviste una enorme importancia. Durante meses, el macho y la hembra se turnan para vigilar el nido, protegiendo a su polluelo del peligro y regresando con comida tras cada cacería. El polluelo crece lentamente. Cada trozo de carne que traen es el resultado de un viaje a través de un territorio inmenso. Para cada pareja reproductora, criar con éxito a un solo polluelo no solo supone la continuación de un linaje familiar, sino también una fuente de esperanza para la supervivencia de toda una especie. Dejando atrás el dosel de la selva tropical, los arroyos que fluyen desde las montañas de Mindanao serpentean a través de los arrozales y los humedales, sustentando un ecosistema completamente diferente. Oculto entre los arrozales se encuentra la cobra filipina, Naja philippinensis, una serpiente que posee el veneno neurotóxico más potente del sudeste asiático. Su cuerpo esbelto le permite deslizarse sin esfuerzo a través de la hierba densa y las estrechas grietas del suelo. Cuando se siente amenazada, levanta la parte delantera del cuerpo y despliega la capucha a modo de última advertencia. Si el peligro sigue acercándose, puede escupir veneno con precisión en defensa propia. Pero la verdadera fuerza de la cobra no reside en esta demostración, sino en su paciencia. Al caer la noche, las ratas de campo salen de sus madrigueras en busca de los granos de arroz que quedan tras la cosecha. Oculto entre la hierba,
El cobra sacude repetidamente su lengua bífida en el aire, recogiendo partículas de olor y localizando con precisión la ubicación exacta de su presa. Se acerca en silencio. La distancia se reduce progresivamente. En el momento en que la rata baja la cabeza para alimentarse, el cobra asesta una mordedura fulminante antes de soltar inmediatamente a su presa. Su veneno neurotóxico paraliza rápidamente el sistema nervioso de la presa. En cuestión de minutos, la caza termina en silencio. Para los filipinos, la cobra es un animal al que se teme y se respeta a la vez. Pero en la naturaleza es un eslabón vital del ecosistema, ya que ayuda a controlar las poblaciones de ratas de campo, protege los cultivos y mantiene el equilibrio ecológico. Cuando termina la caza, vuelve a desaparecer en silencio entre los arrozales, continuando un ciclo de supervivencia que se ha mantenido durante millones de años. Al comenzar la temporada de cría, los bosques de manglares y los estuarios de Filipinas se llenan de actividad como nunca. Entre los troncos de manglar arraigados profundamente en el lodo y las raíces enmarañadas que se elevan por encima del agua, comienza una nueva contienda. Esta vez, el premio no es la comida, sino la oportunidad de transmitir sus genes a la siguiente generación. Dos varanos de agua filipinos se encuentran de repente. El varano de agua, uno de los lagartos más grandes del sudeste asiático, puede llegar a medir más de 2 metros de longitud. Su enorme cuerpo está cubierto de escamas gruesas, similares a una armadura, su cola musculosa no solo le proporciona equilibrio, sino que también le da un potente impulso al nadar. Por su parte, sus garras fuertes y afiladas le permiten trepar a los árboles, cavar madrigueras y agarrar con firmeza a sus rivales durante el combate. Estas adaptaciones hacen que el varano de agua no solo sea un depredador eficaz, sino que también le otorgan una ventaja decisiva durante la época de cría. Ambos animales levantan lentamente la cabeza, estudiándose mutuamente. Entonces, sin previo aviso, se yerguen sobre sus patas traseras y se enzarzan en una feroz lucha.
tras varios minutos de forcejeo, el rival más débil se ve obligado a retirarse. La recompensa del vencedor no es ni el territorio ni el alimento, sino el derecho a aparearse y transmitir sus genes a la siguiente generación. Por todos los humedales de Filipinas, batallas como estas se repiten cada temporada de cría, contribuyendo a mantener el ciclo de la vida que se ha prolongado durante millones de años. Dejando atrás los estuarios, la antigua selva tropical de Palawan se va desplegando poco a poco. Imponentes higueras silvestres extienden sus amplias copas, produciendo frutos durante todo el año a lo largo de sus troncos y ramas. Esta abundante fuente de alimento sustenta a innumerables habitantes del bosque, desde pequeños mamíferos en el suelo cubierto de hojarasca hasta aves y murciélagos en lo alto del dosel. Bajo una alfombra de hojas secas, en la base de una de estas higueras, emerge silenciosamente una diminuta figura. Se trata del ciervo ratón filipino, o pilandok, uno de los mamíferos ungulados más pequeños del mundo y que solo se encuentra en Filipinas. Al carecer de cuernos para defenderse, el macho desarrolla dos caninos alargados que utiliza para competir durante la época de celo, pero su mayor arma sigue siendo la vigilancia constante. El más mínimo ruido procedente de la maleza basta para que el pilandok se quede inmóvil. Entonces, en un instante, se adentra a toda velocidad en la densa vegetación, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Los higos que caen al suelo del bosque no solo sirven de alimento al pilandok. Más allá, en el archipiélago de las Visayas, una familia de cerdos verrugosos de Visayas también remueve el suelo del bosque en busca de frutos caídos, raíces e insectos. Con cada montón de hojarasca que remueven, sin saberlo, aflojan el suelo y entierran semillas bajo el suelo del bosque, lo que ayuda a nutrir a una nueva generación de árboles. A medida que el crepúsculo va cubriendo poco a poco el dosel de la selva tropical, llega la hora de que salgan los jardineros del cielo. Miles de zorros voladores gigantes de corona dorada abandonan sus dormideros todos a la vez. Con una envergadura que puede superar los 1,5 metros, recorren docenas de kilómetros cada noche en busca de árboles frutales. Tras cada viaje, innumerables semillas son transportadas a nuevas zonas del bosque, dando inicio a otro ciclo de regeneración. Y a lo largo de los siglos, esos árboles jóvenes se convertirán en el hogar de una de las aves más extraordinarias de Filipinas. Posado en el tronco de un árbol centenario, el resonante canto del cálao rojizo anuncia la llegada de un nuevo día,
Cuando comienza la temporada de cría, la hembra se encierra en el hueco de un árbol durante meses, dependiendo por completo del macho para que le lleve comida a través de una estrecha abertura. Cada vuelo en busca de fruta madura no solo sustenta a su pequeña familia, sino que también esparce las semillas que se convertirán en los bosques del futuro. Gracias a conexiones como estas, el mundo natural de Filipinas se mantuvo en equilibrio durante millones de años. Pero hoy en día, ese equilibrio se está rompiendo poco a poco. Filipinas sigue siendo reconocida como uno de los 17 países megadiversos del mundo, pero también es uno de los puntos críticos a nivel mundial en cuanto a la pérdida de biodiversidad. Durante el último siglo, gran parte de su selva tropical primaria se ha visto reducida por la tala, la expansión agrícola y la urbanización. A medida que los bosques desaparecen, miles de especies animales van perdiendo progresivamente sus hogares. Hoy en día, muchas de las especies endémicas de Filipinas se enfrentan a la amenaza de extinción. El águila filipina y el cerdo verrugoso de Visayas figuran en la categoría de en peligro crítico, mientras que el cálao rojizo está clasificado como vulnerable. Muchas otras especies, entre ellas el pilandog, el colugo filipino y el zorro volador gigante de corona dorada, también se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a la caza y a la continua pérdida de selva tropical primaria. Pero aún hay esperanza. En toda Filipinas, los guardas forestales, los científicos y las comunidades locales colaboran para proteger los bosques que aún quedan en el país. Los programas de cría en cautividad, las reintroducciones de fauna silvestre, la restauración forestal y los esfuerzos para combatir la caza ilegal están dando poco a poco una segunda oportunidad a muchas especies endémicas. Porque cada bosque que se conserva salva más que una sola especie, protege todo un ecosistema. El mundo natural de Filipinas es el resultado de millones de años de evolución. Proteger estos bosques significa salvaguardar uno de los mayores tesoros de biodiversidad del planeta. Si te gustan las historias sobre el mundo natural, suscríbete al canal y acompáñanos mientras seguimos explorando más lugares salvajes extraordinarios de la Tierra y compartimos el mensaje de la conservación con aún más personas.
Sabana salvaje. Las batallas por la supervivencia en las praderas. El amanecer se eleva sobre la sabana africana, pero la primera luz no trae consigo ninguna sensación de paz. El calor se eleva desde el suelo reseco, haciendo que el aire brille como si la propia tierra respirara. El viento barre extensiones de hierba amarillenta, llevando consigo el olor del polvo, la tierra quemada por el sol y los rastros de una vida llevada al límite. La sabana no es un paraíso, es un vasto campo de batalla, donde todas las criaturas que existen deben pagar un precio para sobrevivir. Aquí, las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, los ríos se secan, el suelo se agrieta y los alimentos escasean. Cada día que pasa es una nueva prueba y ninguna especie tiene garantizada la seguridad. Los fuertes no siempre sobreviven y los débiles no siempre desaparecen. Todo depende de las decisiones que se tomen en cada momento: avanzar, huir o caer. En este paisaje aparentemente inmóvil, la vida sigue avanzando en silencio. En la hierba alta, los leones acechan, con sus cuerpos casi camuflados en la tierra. Más lejos, las hienas rodean los límites del territorio, esperando pacientemente la oportunidad. Bajo los sinuosos meandros del río, los cocodrilos permanecen ocultos e inmóviles, revelando solo sus fríos ojos. Cada especie ocupa su lugar en el implacable vórtice de la supervivencia. No hay días de descanso en la sabana. No hay piedad, solo un frágil equilibrio entre la vida y la muerte. En medio de este duro campo de batalla, una manada de babuinos aparece en una ladera. Se mueven en grupo, sin prisas, pero constantemente alerta. Las crías se aferran con fuerza a la espalda de sus madres, mientras que los adultos se colocan en los bordes de la manada con la mirada fija en el horizonte. Los babuinos no son depredadores alfa, tampoco son presas fáciles. Existen en la frontera entre estos dos roles. Son a la vez cazadores y presas. En sus rostros tienen caninos largos y afilados y cejas gruesas que crean una expresión perpetuamente severa, como si la propia naturaleza hubiera tallado la vigilancia en sus rasgos. Pero lo que permite a los babuinos sobrevivir no es solo su físico, es la familia. Viven en manadas, unidos estrechamente por relaciones complejas. Cada individuo depende del grupo para sobrevivir. Cuando se desplazan, no se dispersan caóticamente, sino que mantienen la formación. Cuando descansan, siempre hay individuos que montan la guardia. Cuando aparece el peligro, toda la manada responde como un solo cuerpo unificado. En esta sabana, los babuinos no viven solos, viven en unidad, y es precisamente este vínculo el que les ha permitido sobrevivir durante millones de años en un mundo implacable. Pero en un lugar donde toda vida debe pagar un precio, ni siquiera las familias más cercanas están realmente a salvo.
A medida que el sol se eleva, las sombras se acortan en el suelo abrasado por el sol, y una amenaza silenciosa surge en los límites del mundo de la manada de babuinos. Entre la hierba alta, donde el viento crea falsas ondas de calma, se mueve una leona. Su cuerpo está pegado al suelo, y cada paso es tan ligero que no perturba ni una sola brizna de hierba. Sus ojos dorados no parpadean, fijos en el objetivo que tiene delante. Los leones no cazan con precipitación, cazan con paciencia. Desde la distancia, la manada de babuinos sigue buscando alimento. Los jóvenes juegan, aún ajenos al peligro que se acerca. Un cachorro se aleja del círculo protector del grupo. El ataque se desarrolla en un santiamén. Toda la manada reacciona al instante, pero ya es demasiado tarde. La leona ha tomado lo que necesitaba. Arrastra a su presa lejos de la escena. Los babuinos permanecen tensos y caóticos, pero impotentes. Y entonces, como todos los días en la sabana, el mundo no se detiene. El viento sigue barriendo la hierba seca, el sol permanece alto en el cielo, otros depredadores siguen moviéndose en la distancia. Una vida ha terminado, pero el ciclo de la vida sigue funcionando, frío y preciso, como siempre lo ha hecho en el campo de batalla conocido como la sabana africana. La pérdida de la manada de babuinos no ralentiza la sabana. En otro lugar, no muy lejos, el suelo comienza a temblar con un ritmo completamente diferente. Una manada de búfalos cafres se pone en marcha, sus enormes cuerpos atravesando un fino velo de polvo suspendido en el aire caliente. Sus pesadas pezuñas golpean la tierra endurecida, dejando profundas huellas como una silenciosa declaración de fuerza. Los búfalos cafres no son animales que huyan fácilmente. Con una masa muscular abultada y gruesos cuernos fusionados en un escudo óseo mortal, se les conoce como la muerte negra de África. Una embestida bien dirigida puede romper huesos o acabar con la vida de un atacante. Cuando se enfrentan a peligro, no se dispersan presa de pánico, sino que se reúnen en una masa unificada, protegiendo a los individuos más débiles en el centro. La manada busca agua. Durante la estación seca, el agua es vida, y el viaje para encontrar los charcos que quedan les obliga a cruzar territorios llenos de peligro. A pesar de su abrumadora fuerza, los búfalos cafres no son invulnerables. Los leones observan de lejos, esperando pacientemente el momento en que un individuo se aleje, resulte herido o se agote. En la sabana, ninguna especie es solo depredadora o solo presa. Los papeles pueden invertirse en cualquier momento.
En el borde de la manada de búfalos comienzan a aparecer formas difusas, hienas. Se mueven en pequeños grupos, caminando mientras observan, con las orejas erguidas para captar cada sonido. Con mandíbulas inmensamente poderosas capaces de triturar incluso huesos, las hienas desempeñan un papel crucial en la limpieza de lo que queda después de las cacerías. Pero no son meros carroñeros. Las hienas son cazadoras inteligentes y persistentes. Pueden coordinarse, acosar e incluso robar las presas a los leones si son lo suficientemente numerosas. Su risa característica y áspera resuena en el paisaje como un recordatorio de que ninguna victoria en la sabana es absoluta. Para las tropas de babuinos, las hienas son una amenaza constante. Son lo suficientemente audaces para acercarse, lo suficientemente pacientes para esperar una oportunidad y lo suficientemente peligrosas como para convertir un solo momento de distracción en un desastre. Más allá, el ecosistema sigue funcionando según sus propios ritmos. Manadas de impalas y gacelas de Thompson recorren las praderas a una velocidad asombrosa, con sus esbeltos cuerpos nacidos para correr. Cada salto alto es un reflejo de supervivencia. Cada cambio repentino de dirección es el resultado de miles de años de evolución bajo la presión de los depredadores. En el horizonte aparecen y desaparecen figuras delgadas pero ágiles. Son los perros salvajes africanos, los cazadores más implacables de la sabana. No dependen de una fuerza explosiva, sino de una coordinación perfecta y de la capacidad de perseguir a su presa hasta que ésta cae exhausta. La caza de los perros salvajes no es un momento, sino un proceso de desgaste implacable. Cada especie, cada manada, cada individuo desempeña su papel dentro de un sistema complejo y frágil. La muerte de una sola cría de babuino no detiene los engranes del ecosistema, pero sirve como recordatorio de que cada vida está estrechamente ligada a las demás. En la sabana africana, la vida y la muerte no son extremos opuestos, son dos caras del mismo ciclo, que funcionan en paralelo, en silencio y sin descanso. A medida que la luz del sol se inclina gradualmente al oeste, la manada de babuinos que queda tras la tragedia se ve obligada a seguir adelante. La pérdida de una cría no solo deja un vacío en su formación, sino que también cambia la forma en que todo el grupo responde al mundo que los rodea. Se vuelven más cautelosos, más alertas y se agitan más fácilmente ante cualquier movimiento desconocido en la sabana. No muy lejos, en el suelo endurecido, aparecen huellas humanas, entremezcladas con huellas de pezuñas y hierba aplastada. Pertenecen a la tribu Hadza, una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores que quedan en África. Han vivido junto a esta sabana durante decenas de miles de años, leyendo señales que gran parte del mundo moderno ha olvidado. No se oye ningún sonido, ni pasos, ni palabras. Los cazadores Hadza se deslizan por la sabana como sombras, leyendo cada señal aún caliente en el suelo,
excrementos frescos, ramas rotas, la dirección del viento. Delante de ellos, los babuinos permanecen alertas, inteligentes y siempre moviéndose en grupo. Entonces llega el momento. Una flecha sale disparada del arco. No hay vítores, no hay victoria, solo la vida que continúa, a costa de otra vida. A medida que el sol se hunde lentamente en el horizonte, la carne se lleva de vuelta al campamento. Se enciende un fuego. El humo se eleva, mezclándose con el aire caliente de la tarde. La carne de babuino se asa directamente sobre las brasas ardientes y se reparte equitativamente entre los miembros del grupo. No hay acaparamiento, no hay desperdicio. Se aprovecha todo, ya que los Hadza siempre han vivido en armonía con la naturaleza. Para ellos, esto no es una confrontación, ni un triunfo, es supervivencia. En la sabana africana, los humanos no están al margen del ciclo de la vida, forman parte de él, como los leones, los babuinos y todas las demás criaturas que luchan por sobrevivir en esta tierra inhóspita. Lejos de los arcos rudimentarios y los conocimientos heredados, otra forma de caza se extiende silenciosamente por la sabana africana. La caza furtiva. No impulsada por la necesidad de sobrevivir, sino por el lucro, los conflictos y la explotación descontrolada. Las trampas de alambre se ocultan entre la hierba alta, invisibles a simple vista, pero mortales para cualquier criatura que quede atrapada en ellas. No seleccionan a sus víctimas: búfalos, antílopes, hienas e incluso leones. Todos pueden convertirse en víctimas. Una vez atrapado, el animal suele sufrir un prolongado tormento antes de caer exhausto o morir por una infección. En la oscuridad de la noche, los disparos rompen el silencio de la sabana. Ya no hay distancia segura, ni posibilidad de escapar. Los cazadores furtivos buscan marfil, cuernos, pieles e incluso partes del cuerpo que se comercializan ilegalmente. Para ellos, la presa ya no es un ser vivo, sino una mercancía. Ni siquiera los leones, como símbolo de poder y dominio, se libran de este destino. Asesinados en represalia durante conflictos humanos, envenenados o abatidos a tiros para abastecer el mercado negro, las poblaciones de leones han disminuido drásticamente en las últimas décadas. Las tierras que antes resonaban con rugidos, ahora caen en un silencio aterrador.
Cuando los depredadores alfa desaparecen, el ecosistema comienza a perder su ritmo. Las poblaciones de herbívoros aumentan, la vegetación se sobreexplota y el ciclo de supervivencia que se mantuvo en equilibrio durante millones de años se descontrola gradualmente. La sabana no se derrumba en un solo día, sino que se erosiona poco a poco. La caza furtiva no solo cobra vidas individuales, debilita todo el sistema de vida. Pero entre todas las víctimas de la caza furtiva, hay una especie que paga un precio más alto que cualquier otra. No porque sea débil, sino porque posee algo que los humanos desean por encima de todo. En los límites de la sabana, una criatura ancestral se mueve lentamente entre el polvo rojo y el sol abrasador. Es el rinoceronte. Con su cuerpo macizo y el prominente cuerno en la nariz, el rinoceronte ha existido durante más de 50 millones de años, sobreviviendo a las glaciaciones y a los dramáticos cambios climáticos. Pero hoy en día, su enemigo más peligroso no es la naturaleza, sino la humanidad. Los rinocerontes son animales dóciles que moldean silenciosamente la sabana con cada pesado paso que dan. Sin embargo, su cuerno, que no tiene ningún valor medicinal, se ha convertido en el objetivo principal de los cazadores furtivos. Basta con un disparo en la noche. El enorme cuerpo se derrumba y queda abandonado en la tierra agrietada y reseca por el sol. Las poblaciones de rinocerontes han disminuido a un ritmo alarmante. Algunas subespecies se han reducido a solo unas pocas docenas de individuos. Su desaparición no es solo la pérdida de una especie, sino la ruptura de un eslabón vital dentro del ecosistema. Si los rinocerontes desaparecen, no será porque fueran demasiado débiles para sobrevivir, sino porque la humanidad no fue lo suficientemente sabia como para proteger a una especie que perduró durante millones de años. En una tierra que antes se regía por el instinto y el equilibrio natural, los humanos modernos se están convirtiendo en la mayor y más peligrosa fuerza de cambio a la que se ha enfrentado la sabana. La sabana africana no es solo el escenario de brutales cacerías o batallas por la supervivencia entre colmillos y fuerza bruta. Es un sistema vivo complejo en el que cada especie, ya sea el poderoso león, las inteligentes tropas de babuinos o los tranquilos herbívoros que pastan, ocupa un lugar insustituible en el panorama general de la vida. Cuando se rompe un eslabón, el desequilibrio no se produce de forma inmediata. Se extiende lentamente, de forma casi invisible, alterando el comportamiento de las especies, agotando las fuentes de alimento y empujando a todo el ecosistema a un estado frágil. Las leyes que han funcionado de forma constante durante millones de años pueden colapsar en muy poco tiempo bajo la influencia humana.
Hoy en día, los humanos ya no somos solo una pequeña parte de la sabana, nos hemos convertido en el factor determinante. La caza furtiva, la destrucción del hábitat y la expansión territorial están obligando a la naturaleza a adaptarse a un ritmo sin precedentes. Pero no todos los ecosistemas pueden adaptarse a tiempo. Proteger el medio ambiente no solo consiste en proteger la vida silvestre, se trata de salvaguardar el equilibrio que ha sostenido la vida en la Tierra desde sus inicios. Porque cuando la sabana pierda su capacidad de curarse a sí misma, las consecuencias finales recaerán sobre la humanidad. El futuro de la sabana y de las criaturas que la habitan depende de las decisiones que tomemos hoy. Preservar o perder ya no es una cuestión que atañe a la naturaleza, sino una responsabilidad que recae sobre nosotros.